Y si podemos definir la depresión con algo muy, muy grande o muy característico, es esta pérdida por el deseo de hacer cosas, incluso a veces el deseo de vivir, ¿no? Eh, Otros síntomas también muy característicos son la desesperanza y lo que se conoce como anedonia, que es la incapacidad por sentir placer. Hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante, tal vez uno de los temas de salud mental que más se habla hoy en día, la depresión. Muchos le dicen tristeza, otros melancolía, pero para eso estamos con Joaquín, para que nos aclare todas estas dudas. Joaquín, voy directo al grano. ¿Cuál es la definición de depresión? Bueno, hola Fernando, hola a todos los que nos escuchan. Sí, un tema muy interesante y me puenteo al toque tu pregunta porque lo que has comentado al comienzo es algo que también más adelante va a ser importante resolver, si es que es lo mismo también que la tristeza, si es lo mismo que la melancolía. Eh, pero para responder, la depresión es considerada un trastorno del estado de ánimo. Es importante saber, que no entrará a detalle, pero en la parte de psicopatología, de trastornos en general, la salud mental, los trastornos se dividen entre de personalidad y estado de ánimo, y hay un montón dentro de cada grupo, pero la depresión está dentro de los trastornos del estado de ánimo. Eh, y si podemos definir la depresión con algo muy, muy grande o muy característico, es esta pérdida por el deseo de hacer cosas, incluso a veces el deseo de vivir, ¿no? Eh, Otros síntomas también muy característicos son la desesperanza y lo que se conoce como anedonia, que es la incapacidad por sentir placer. También hay otras características, otros síntomas, y es importante que, como es un trastorno del estado de ánimo, realmente la depresión pueda ser diagnosticada por un profesional de la salud eh, para poder saber realmente qué es una depresión, porque también se puede confundir con otras cosas. Tristeza o Y melancolía. sí, o incluso también que sí sea una depresión, pero no sea una depresión que necesite un tratamiento per se, porque también la depresión es una forma de afrontamiento, es una forma también de procesar ciertos momentos, ciertas cosas que son naturales en la vida, como por ejemplo una pérdida, un duelo. No es normal que estemos deprimidos por un duelo, por una pérdida, sea no solo por la muerte, sino el término de una relación o de una etapa importante en la vida. Puede que estemos deprimidos por un tiempo, por un rato, y eso no necesariamente es malo, es lo que nos ayuda también a elaborar y adaptarnos al cambio y a lo nuevo, y eso puede pasar, ¿no? Puede Ujú. que tenga un tiempo determinado y que eso se resuelva, pero la depresión más compleja, más grave, digamos, la que necesita de una intervención, de un tratamiento, es la que eh, se mantiene por mucho tiempo y también afecta mucho a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida normal, y que requiera de un tratamiento específico, ¿no? Claro, porque al final, o sea, la depresión es algo como que todos en algún momento lo tenemos. Claro, hay que diferenciar entre, no sé, cronológico o patológico, ¿no? Que tipo, tal vez tienes tendencia a eso, pero es que es muy común, ¿no? Y por eso te pregunto ¿por qué es tan común o qué tan común es la depresión? Bueno, sí, como tú bien lo pones, en verdad es algo que potencialmente todos podemos sentir en algún momento de nuestras vidas, porque hay circunstancias, situaciones que lo van a disponer de esa forma, ¿no? Y eso no es malo. Creo que quizás parte de la educación que hemos recibido también es que hay cosas malas que no deberíamos de sentir, ¿no? Hay cosas malas que no deberíamos experimentar. Y en verdad, eh, ese es un juicio, es un paradigma que tal vez es importante que cuestionemos, porque todo lo que nos pasa por algo, es por algo que lo sentimos y nos puede estar comunicando que hay cosas importantes alrededor de nuestra vida. Y de todas formas, si es que no hubiera esos momentos más melancólicos o más depresivos,
¿cómo entonces podríamos esperar experimentar los momentos De más positivos y felicidad. más alegres? Claro. Exacto, porque los opuestos se necesitan, Para necesitamos de los balancear. opuestos, sí, para balancear y para que exista finalmente el otro lado, ¿no? Si no existe un lado, no existe el otro lado. Eh, Son parte del mismo núcleo, salen del mismo lugar que es, por ejemplo, la valoración sobre la vida y sobre las cosas que hay en la vida. Entonces, pueden venir de ese mismo lugar y que haberla perdido me causa tristeza o me causa cierta depresión, pero Sí. tenerla me causa alegría y Ujú. satisfacción. Entonces, si no existiera uno, no existiría el otro. No Entonces, existiría el realmente otro. es así de común porque es parte de nuestra experiencia humana, pero la depresión patológica Ujú. eh, es relativamente común también. Hay un estudio del 2021 de la OMS que tiene este indicador que el 5% de la población mundial probablemente padece de depresión, que son aproximadamente 280 millones de personas en el mundo que puedan estar padeciendo depresión. Entonces no es menor. Y de cinco hecho también millones, se sí, sabe, 5%, pero es un montón de gente. es un montón, es un montón. Y lo triste un poco también es que en los sectores más pobres o con menos recursos, Sí. aproximadamente entre el 75% y el 80% de las personas que la padecen no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento Uf, o de imagino. apoyo, no solo tratamiento, sino de apoyo en el sistema, digamos, Mm. para poder hacer frente a este tipo, como de muchas otras enfermedades, no solo de salud mental, también de la salud física, ¿no? Pero sí, es bastante común. ¿Y cuál es digamos, ¿no? O sea, al final, claro, la salud mental es como que la última rueda del coche de los sistemas de salud por lo general. Entonces, al final, bueno, si En entramos ese muchos tema, países. podríamos hacer un podcast entero, ¿no? De ese tema. Pero bueno, antes de Sí. desviarme, tenía una duda que tenía mientras hablabas, que era cuál es la relación que tiene con la ansiedad, porque al final la depresión y la ansiedad van muy de la mano, ¿no? O sea, ¿o no? Sí, sí, porque como hemos conversado justo en el podcast anterior y si han escuchado nuestras rutas sobre la ansiedad en Minded, eh, la ansiedad es una emoción y las emociones están aquí para enseñarnos o comunicarnos cosas. Entonces, la ansiedad lo que me va a decir es que hay algo que está pasando, hay algo que está en riesgo, eh, que puede estar en peligro. Entonces, la ansiedad como indicador, como termómetro, si quieres, como síntoma, eh, me puede estar indicando diferentes cosas realmente. Entonces, Ujú. una de las cosas que puede estar comunicando Depresión. es algún síntoma depresivo, tal vez el evitar estar en contacto con cosas que me puedan poner triste y que siento que es mejor no mirarla. Entonces la ansiedad puede venir también como mecanismo compensatorio. Me Ujú. siento ansioso, entonces me pongo a hacer cosas, ¿no? A buscar qué hacer, a buscar muchas actividades, a no parar, ¿no? A avanzar durante el día. Y eso puede ser porque si paro, tal vez siento esa tristeza, que yo siento que me Uf, eso me ha puede pasado. anular, ¿no? Que me puede anular, que me puede cortar y tengo la idea de que no debo de parar, entonces tengo que seguir Ajá. avanzando. O que no sé cómo la voy a afrontar, entonces prefiero no afrontarla porque me va a tumbar. Y esto es un proceso inconsciente, ¿no? No es que yo tome la decisión, es como el mecanismo de defensa que tenemos, es un mecanismo de supervivencia, pero la ansiedad sí nos puede estar indicando que hay algo más que está pasando y es importante tratar de identificar qué es ese algo más, Y ese ¿no? algo más puede ser la depresión. Podría hacerlo tranquilamente. Correcto, correcto. Y bueno, imagínate, tienes la ansiedad, el termómetro, el indicador, estoy ansioso, ¿ok? Y ahora, ¿cómo nos damos cuenta que pues tenemos ansiedad o sufrimos ansiedad? No sé si crónica, no sé si, perdón, una ansiedad, depresión, que sufrimos depresión, crónica, si es depresión del momento, si es depresión, o sea, ¿qué síntomas nos pueden hacer dar cuenta que tenemos un tema que deberíamos sentarnos a pensar sobre eso? Sí, eso está muy bueno porque como hablábamos un ratito, la ansiedad en verdad en sí sola puede ser por muchas cosas, ¿no? Pero para poder irnos acercando, orientando a que esto podría tener que ver con una depresión, eh, hay algunas características o cosas que podemos registrar, ¿no? Por ejemplo, si es que hemos perdido el deseo por hacer cosas en las que usualmente encontraba placer, ¿no? Cosas que me gustan,
si ya no me gustan tanto, ya no son tan placenteras o ya no me provoca hacerlas. Eh, si veo o siento, por ejemplo, que mi autoestima está comenzando a ser afectada, si comienzo a pensar de manera negativa sobre mí mismo, sobre mí misma, sea en hacer cosas, o sobre mi cuerpo, o sobre mis logros, o sobre mi vida profesional o personal, de ahí hay unos cambios que también se pueden dar a nivel conductual, como por ejemplo la pérdida del apetito o comenzar a más bien comer más de lo que usualmente comía. Eh, Algo muy característico también puede ser las alteraciones del sueño, que comienza a tener insomnio o por el contrario, que Al comienza a tener revés. mucho sueño, mucho cansancio Ujú. y que me lleve a no hacer cosas, ¿no? No, lo dejo para después. Que no es lo mismo que la procrastinación. Ojo, procrastinar no es necesariamente un sinónimo de Ujú. depresión, pero la depresión sí puede tener que ver con el abandono de ciertas cosas. Va Claro. para un lado, pero no necesariamente para el otro. Hay que tener cuidado porque a veces mezclamos y no tiene que ser así. También, por ejemplo, que se comiencen a ver afectadas mis relaciones interpersonales. Interpersonales, la familia, Sí, amigos, el novio, la novia. el trabajo, ¿no? Que comienza a tener problemas, dificultades, que ya no quiera ver a ciertas personas, ¿no? O también que sienta una tristeza profunda, que quizás, bueno, que puede tener también una causa evidente, como hablábamos un rato, una pérdida o una situación difícil que he tenido que afrontar, pero a veces también me siento triste y no sé por qué. Aparentemente no hay nada en mi vida que me diga, pero estoy Estoy triste. triste por algo. Sí. Y es importante también en ese sentido poder diferenciar la tristeza como emoción pasajera y momentánea, eh, a algo más sostenido en el tiempo, que me acompañe todos los Ujú. días por varios días, que tal vez si ya no responde a un evento evidente, tal vez le tengo que prestar un poquito más de atención y ver qué está Como a un pasando. hecho concreto, ¿no? Cuando ya no sabes exactamente por qué, simplemente es porque la vida en general te pesa y todo está mal. ¿A eso te refieres? Sí, sí, o que sí hay un hecho concreto, pero que ese hecho concreto se quede en mi mente por mucho tiempo. Ok. Por ejemplo, ¿no? Este también es otro tema que tiene todo un contenido dentro, pero el duelo también tiene un tiempo esperable, no Ujú, obligatorio, pero esperable en el que se pueda sobrepasar, ¿no? ujú, Superar, elaborar, que es alrededor de 3, 4, 6 meses. Los procesos de duelo que duran más ya se puede considerar, por ejemplo, que hay que entrar a ver qué pasa con ese duelo y por qué no lo he estado soltando, porque puede que ese ujú, duelo haya resultado en una depresión, ujú. ¿no? Entonces que ya no sea solo ese evento, sino que se haya estirado y que Ya. tiene que ver con factores psicológicos, Sí. definitivamente, ¿no? Y con lo que al menos yo, ¿no? Más me identifico con ahora lo que decías, era el tema de la motivación, la falta de motivación y Mm, que ya nada te da satisfacción. Yo en algún momento he estado por episodios de depresión, ¿no? Por un tema concreto, ¿no? Y me acuerdo que, pues sí, o sea, yo no tenía motivación para hacer nada, no quería quedarme en mi cama, tipo, todo el tiempo. Y los pocos momentos de disfrute que tenía no los disfrutaba, no me dan satisfacción. Claro, ahí fue ujú, cuando dije, acá está pasando algo, ¿no? claro. Y en mi caso fue esas dos cosas puntuales que me hicieron pensar, ¿no? Y decir, ok, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Pero a veces Mm, pasa también, y tipo, dime si conoces casos así, porque conozco muchos, que, claro, no identificas y le cuentas a alguien, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? No sé, a tu papá o a tu hermana o a tu hermano, ¿no? Y te dice, oye, échale ganas, tipo, piensa positivo, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser alguien, digamos, ¿no? Que tiene alguien en su vida que está pasando por depresión? ¿Cómo ujú. esa persona puede ayudar a la persona que está sufriendo de depresión sin decirle cosas tan vacías como, oh, estoy deprimido, bueno, no te deprimas? Sí, o sea, bueno, acá lo tomamos con comedia, pero es que en verdad, claro, normalmente viene de la buena intención, eh, de querer ayudar, ¿no? De las buenas intenciones, del cariño que le tienes a la otra persona, de querer ayudarlo o ayudarla. Eh, a veces podemos caer en eso, ¿no? En el impulso, en el empuje,
que tal vez esa persona no lo va a recibir bien o siente que no lo necesita, porque o no registra que está deprimido, ¿no? Es una persona que puede no registrar que está deprimida y en todo caso mostrarle o ponerle la depresión al frente, ponérsela en la cara, como se dice, puede tener el efecto contrario, puede generar rechazo. ¿Por qué? Porque la persona por algo es que no está conectando Ujú, con ese estado depresivo, por algo es que lo está evitando porque tal vez eso es lo que necesita ahorita para poder seguir funcionando. ujú. Entonces tenemos que tener eh, Tacto, empatía y empatía. sí, tacto, empatía, compasión también con la forma de la otra persona, con la forma que tiene para afrontar esta situación. Es decir, ok, tal vez negar la depresión es lo que necesita ahorita. ¿Y Ujú, quién soy yo para ponérsela al frente y decirle, mira todo lo que te está pasando? A veces sí las personas necesitan un sacudón y ujú. decir, oye, ya, como decimos acá en Perú, desahuévate, ¿no? Claro, A veces sí podemos necesitar eso, pero a veces también tenemos que tener mucho tacto y mucho tino, porque puede generar el efecto contrario y la otra persona más bien puede alejarse. ujú, Eh, entonces, de un inicio tratar de evitar quizás imponer cosas, decir, oye, sal, oye, haz el otro, ¿no? Deberías hacer esto, deberías ir a tal lugar, y tal vez comenzar a abrir espacios de conversación un ujú. poco más desde mi experiencia, desde lo que a mí también me pasa, como por ejemplo ahora tú cuentas, ¿no? Oye, yo también he estado deprimido en algún momento, yo también, entonces podemos entrar a conversar desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo ha sido para mí estar deprimido? ¿Tú alguna vez te has sentido así? ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Y comenzar a abrir espacios de diálogo eh, que puedan dar lugar a que la otra persona registre lo que tú has dicho hace un rato, ese punto dice, oye, tal vez acá está pasando algo. Ujú. Esa semilla es suficiente para que alguien luego pueda hacerse cargo y luego, en verdad, estar ahí acompañando. O sea, a veces lo mejor que podemos hacer es acompañar y tratar de dar Escuchar. recursos. Sí, escuchar, acompañar y ofrecer recursos, también porque hay que saber nuestros límites, ¿no? Ujú, Si somos un amigo o un familiar, tampoco es nuestra responsabilidad hacernos cargo de lo que le claro. pasa y decir, oye, mira, claramente te está pasando algo, ¿por qué mejor no acudes a un profesional? ¿Por qué mejor no buscas ayuda? Mira, a mí me funcionó esto, ¿por qué no pruebas algo? Y cuéntame cómo te va, ¿no? Pero Ujú. entrar al punto de lo clásico que se escucha mucho es como ser el psicólogo del Claro. amigo, de la pareja, del familiar, y Eso es en hasta verdad irresponsable. es un terreno muy delicado porque no estamos capacitados muchas veces para afrontar estas cosas. Correcto. Y un buen consejo eh, también depende del contexto, y un buen consejo no siempre va a tener buenos efectos. Hay Ujú. una frase que usamos acá también, que no sé si en muchos otros lugares la usen, pero que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, Uy, sí, ¿no? Entonces yo correcto. puedo querer tener las mejores intenciones, pero en verdad puede que los resultados no sean los ideales. Y acá, empalmando con eso, es importante decir que la depresión necesita ser diagnosticada por profesionales y tratada por profesionales, y hay muchas herramientas eh, comprobadas, diversas, que tienen efectos positivos para la depresión y están ahí, ¿no? Es cuestión de buscarlas, encontrarlas y probarlas. Ujú. Una vez que ya, digamos, ¿no? Como ya sabemos que, digamos, o no sé si sabes o sientes, ya al menos identificaste los síntomas de la depresión, digamos, dices, ¿sabes qué? Mira, sí, tengo que aceptarlo, estoy pasando por esta fase. ¿Qué tengo que hacer para resolverlo, para poder pasar esta fase con éxito, por así decirlo, ¿no? Ujú. A ver, creo que va por varios lados. Bueno, lo principal, lo primordial es la idea de que yo me tengo que hacer cargo, ¿no? Esto no le toca ni le corresponde a nadie más que a mí porque es mi vida, son mis emociones, este es mi salud y yo lo tengo que llevar para adelante. Siempre puedo tener apoyo, puedo tener ayuda, que también es súper valioso. Eh, entonces, si no sé cómo, si quiero, pero no sé cómo, busca ayuda, ¿no? Lo antes posible, mejor, mientras más rápido comiences, mejor. Buscar ayuda profesional, eh, referencias, Ujú.
¿no? De amigos, de personas que han pasado por esto, buscando referencias eh, por internet, por las redes sociales, de personas que tengan experiencia en este tipo de casos y con Ujú. este tipo de tratamientos. En lo que respecta a lo que cada uno de nosotros puede hacer en el día a día, puede que sirva, por ejemplo, construir un personaje de nuestro lado depresivo y dialogar con este lado depresivo. Como Es de decir, tercera tratar de, persona. sí, como separarlo Ujú. de nuestra personalidad, porque realmente no soy yo, es un estado en el que estoy, que Qué, puede cambiar. qué importante eso que dices porque cuando tú estás en plena depresión, ¿no? O sea, tú crees que no hay salida. Bueno, a veces Sí, al final hay muchos tipo casos trágicos en los cuales realmente crees que no hay salida y pasa todo ese tema del suicidio y tal, ¿no? sí, Pero empezar a pensar que, claro, es una fase, es un estado de ánimo y poder tener esa perspectiva de separarlo de tu yo ya te da un alivio, es una forma de verlo que a mí, por ejemplo, no se me ocurrió hasta ahora que lo mencionas, ¿no? sí, y puede ayudar justamente porque, claro, si ahorita alguien que está pasando por un momento depresivo escucha esto y decir, no sabes lo que hablas, ¿no? Yo ahorita realmente como no hay salida, o sea, no la veo. Entonces, lo que se les puede pedir es como, confía en mí, confía en la persona que está trabajando contigo, que está afuera y sí ve que hay Mm, otras posibilidades. Confía en que sí, entrégate un poco al proceso y simplemente di, ok, vamos a ver si es que la hay. Y eso ya mm. es un cambio de paradigma total y tener a la depresión como un personaje puede ayudar a eso, ¿no? Es decir, este personaje cree que no hay salida. ¿Será así o no será así? Podemos cuestionar lo que este personaje cree. Si dice, no, hoy día no quiero hacer nada, tratar de, por ejemplo, decirle, bueno, vamos a intentar hacer, aunque sea algo, ¿no? Tal vez si me dio, eh, no sé, hoy día quiero salir, estoy deprimido, pero quiero salir a hacer una hora de deporte. No lo voy a hacer. Esas cosas, esas Ujú. pequeñas, son, yo le llamo como pequeñas grandes batallas, porque puede sonar pequeño salir a hacer deporte, pero en verdad es un gran, a veces en ese estado es un gran esfuerzo Sí, y no exacto. lograrlo me puede comenzar a afectar el autoestima, decir, ves, no lo logré, ves otra vez que no lo hice. Entonces, pongamos también pequeños retos. Es como, si quiero hacer deporte, no hagas una hora, sal a caminar 5 minutos o camina 1 minuto por tu casa y que ese sea tu deporte del día y gana una pequeña gran batalla, porque Ujú. a tu mente eso le va a decir, lo pude vencer. A ese personaje le di la contra. Le demostré lo contrario, le demostré que sí puedo hacer aunque sea un minuto de deporte adentro de mi casa, pero hice deporte. Entonces ya hay un cambio de paradigma importante que me puede ayudar a avanzar, ¿no? A comenzar a ver que tal vez sí puedo. Y me pareció interesantísima esa perspectiva porque no la conocía, no lo había pensado ni siquiera, claro, y tiene todo el sentido del mundo de verlo desde ese lado. Y ese, imagino que es por ahí donde van las terapias enfocadas en depresión, ¿no? Un poco sobre lo que comentas. Sí, bueno, las terapias van a variar también dependiendo de la corriente que tengan, pero en el núcleo la idea siempre va a estar alrededor de encontrar o reconectar con el sentido Ujú. de las cosas, ¿no? Con el sentido de la vida, a reconstruir mi autoestima, a encontrar tal vez heridas del pasado que debo de sanar o a identificar patrones que pueden ser propios, que yo los he aprendido, o que también pueden ser heredados y Ujú. que tengo como mecanismo de afrontamiento la depresión o síntomas depresivos y que puedo aprender a desarrollar nuevos mecanismos de afrontamiento y también revisar, por ejemplo, mi estilo de vida, porque algo que tal vez no mucha gente sabe, pero por ejemplo es dentro del intestino y donde está todo mi sistema inmunológico, toda mi microbiota, de donde se crean eh, los neurotransmisores que tienen que ver directamente con la depresión y con el estado de ánimo, que son la serotonina y la dopamina. Entonces, también sí sería ideal revisar mi estilo de vida, sobre todo la parte alimenticia y mi salud, para ver, por ejemplo, que mi organismo también esté funcionando de la mejor manera y hacer ajustes si es que es necesario, porque puede que con lo que como, por ejemplo, con cómo me alimento y con Sí, cómo me nutro en general, de cuerpo, mente y alma, esté predisponiéndome para sentir
más o menos depresión, o que en todo caso, si me toca sentirla, se sienta más o menos fuerte. Ya. Entonces también va por un tema fisiológico, ¿no? Hay que revisar como varias áreas, pero en todo caso no sabemos esto, no tenemos por qué saber esto, pero siempre hay profesionales que se dedican a esto. Y lo importante es poder acceder a ellos, ¿no? Hacerme cargo de lo mío, y hacerme cargo también es pedir ayuda. Eso es una forma muy importante de hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Reconocer que no puedes y decir, oye, ¿cómo hago? ¿Quién me puede ayudar con esto? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, y una forma también es, pues entrando al capítulo de depresión de Minded, que en verdad hablamos sobre temas mucho más profundos, hablamos sobre cosas mucho más extensas. Ahí siento que hay muchas cosas que hemos dejado en el aire por temas de tiempo, por cómo es el tema de los podcasts, que pero a mí me podría quedar conversando contigo 40 minutos más. Deberíamos hacer otro capítulo de esto. Sí, sí, podríamos, de hecho, da para una segunda parte, pero sí, en la ruta de depresión de Minded hay un poco más de detalles sobre puntos que hemos tocado nosotros ahora también. Ahora, manera de conclusión y para cerrar, Joaquín. Primera pregunta, sencillo. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en una fase depresiva o con depresión? La depresión, digamos, patológica, la vamos a identificar si es que le hemos perdido el sentido y las ganas a las cosas y a la vida, ¿no? Eh, si ya no siento placer por las cosas, y esto se mantiene por un tiempo prolongado, ¿no? Y es importante también, nuevamente, que esto sea revisado, diagnosticado por un profesional, y que lo podamos diferenciar de episodios de tristeza o de melancolía, que pueden ser normales, o de episodios depresivos también por algún evento o hecho particular que también podría pasar con el paso de unas cuantas semanas, quizás. Perfecto. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy. Esperemos que todos los que se han quedado con más curiosidad, con más ideas, con más preguntas, nos pongan en los comentarios. Y pues será hasta el siguiente capítulo. Así es. Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por escucharnos. Te mando un abrazo. Chao a todos. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.